Hola, ¿qué tal? Mucho gusto pues reunirnos en nuevamente esta nueva etapa de clases en línea. Hoy voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes el tema de leucemia. Soy la doctora Claudia Salazar, pediatra del Hospital Infantil y docente de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de los estudiantes de quinto año. Inicialmente, un poco de historia en relación a la leucemia. El primero en describir esta enfermedad fue para el año 1827 por Belpeu, y uno de los hallazgos que este autor tuvo fueron en las autopsias de personas encontrando un hígado y un vaso grande, enorme, y encontró también en estas autopsias que la sangre era como una papilla de avena. De igual característica, encontraron para 1839 y 1844 por Barr un paciente que analizaron la sangre de estos mismos, observándola al microscopio, y encontraron una apariencia semejante a los glóbulos mucosos, muy parecidas a las células del pus. Estudios iniciales ya propios de pacientes vivos con leucemia se iniciaron en 1845 por Virchow en Alemania, el cual llamó a la enfermedad sangre blanca por la apariencia de esta, y fue el primero en poner que el problema de esta enfermedad no era infeccioso, sino con una patología diferente que afectaba a muchos órganos, y Bennett Craig en Escocia también reconocieron la entidad como un problema propio en alteración de los glóbulos blancos, no así un padecimiento infeccioso. Ya en 1891 se encontró la tinción de Ehrlich, la cual permitió diferenciar todas las etapas, las distintas etapas madurativas de los leucocitos y poder identificar las variantes de las células leucémicas que posteriormente vamos a hablar. Y en 1903-1913 la leucemia ya era clasificada como aguda y crónica. Y en 1930 pues comenzaron a realizarse en Europa los primeros aspirados de médula ósea para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la leucemia? Se va a definir como una proliferación incontrolada de las células inmaduras, que en este caso se van a llamar blastos, que van a provocar infiltración de la médula ósea y van a desplazar la hematopoiesis normal. Estas células van a ser incapaces de diferenciarse en unidades sanguíneas normalmente funcionales y, de acuerdo con el análisis inmunológico, se van a quedar congeladas en una etapa específica de la maduración de estas. Y para el diagnóstico se consideran que debe encontrarse más del 25% de blastos en un aspirado de médula ósea. Entonces, si en el aspirado de médula ósea el reporte nos da que existen más del 25% de blastos, eso confirma el diagnóstico de leucemia. En cuanto a la epidemiología, en el mundo moderno se reportan de 3.5 casos por cada 100.000 en menores de 15 años. Hay un pico de incidencia entre los 2 y 5 años de edad, con mayor frecuencia en el sexo masculino, siendo el sexo masculino de peor pronóstico. Es la neoplasia más frecuente en pediatría y corresponde al 25% y el 19% de todos los tumores en los niños menores de 15 y 19 años. Constituye un tercio de los casos de cáncer infantil, y las leucemias se presentan en un 90 a un 95% en los menores de 18 años, siendo el tipo más frecuente la leucemia aguda. La supervivencia actual con un tratamiento de la última década es superior al 80%, entonces si nosotros vemos es una supervivencia buena, pero esto va a estar influenciada por una captación temprana y otros factores. Entonces de aquí la importancia de tener la sospecha clínica para iniciar un tratamiento oportuno, temprano en los niños. Entonces, en la etiología y los factores de riesgo se ha descrito que tiene una etiología desconocida, que van a existir factores de riesgo como son las radiaciones ionizantes, sustancias químicas, se ha descrito como el benceno, algunas inmunodeficiencias como el síndrome de Wisher-Aldrich
alguna hipogammaglobulinemia, el síndrome de Down, algunas anemias constitucionales, por ejemplo la anemia de Fanconi, pacientes con neurofibromatosis, el síndrome de Bloom. También se ha reportado como factores el virus del Epstein-Barr relacionado específicamente a un tipo de linfoma que es linfoma de Burkitt. Entonces es importante indagar en la historia clínica todos estos factores de riesgo para el diagnóstico de leucemia. Estos factores van a favorecer el desarrollo tanto de las alteraciones cromosómicas y anomalías en los oncogenes que van a ser finalmente los responsables de la expansión del clon leucémico y desencadenar la enfermedad. En relación a la etiología y los factores de riesgo, hay dos categorías principales de la leucemia aguda que se van a clasificar según el tipo de lesión primaria de las células precursoras. O sea que si afecta de manera primaria a la célula precursora mieloide, sale el término de leucemia y esta se va a clasificar como una leucemia mieloblástica. Pero si el defecto modifica de forma primaria a las células precursoras linfoides, la leucemia se va a denominar como leucemia linfoblástica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante que nosotros tengamos un abordaje completo en estos pacientes. Se ha descrito dentro de los más frecuentes, como ustedes ven en esta tablita, podemos presentar síntomas como la fiebre, que se presenta en el 61% de los casos. Tenemos los sangrados, con el 48%. Los pacientes, en el caso de niños más grandes, pueden referir el dolor óseo en un 23%. Vamos a ver, o la mamá, ¿verdad? No le llega a la consulta porque le preocupa que el niño lo observa pálido y esta palidez se puede estar presente en un 88%. Y a la exploración física podemos encontrar esplenomegalia el 63% y hepatomegalia en el 68% de los casos o una masa tímica en el 10%. Entonces es importante el enfoque actual para clasificar la leucemia. Esto se basa en el sistema de la Organización Mundial de la Salud para el año 2016. Esta clasificación se basa en una combinación de características tanto clínicas como morfológicas, inmunofenotípicas y genéticas. Otro sistema de clasificación que se utiliza pero en menor frecuencia incluyen los de la FAB, del sistema francés estadounidense británico, que esta la va a clasificar de acuerdo a la morfología de los leucocitos anormales. Entonces, como ustedes ven aquí, esta clasificación de la FAB la va a clasificar como en las leucemias agudas mieloblásticas y las leucemias agudas linfoblásticas. Las mieloblásticas le van a dar una numeración que va de la M0 hasta la M7. Y las leucemias agudas linfoblásticas que se van a clasificar desde L1 a L3. La L1, una leucemia linfoblástica típica, la L2, la leucemia linfoblástica típica, y la 3, que es la leucemia que es similar al linfoma de Burkitt. Entonces, como vemos en esta tablita, en cuanto a la presentación clínica, las leucemias mieloides agudas, los síntomas constitucionales van a ser mucho más marcados. La fiebre y la anorexia es muy característica, son más acentuadas. El sangrado de la mucosa oral, vamos a tener epistaxis, púrpuras, petequias, todas las manifestaciones hemorrágicas y la presencia de adenopatías. Mientras que en las leucemias agudas linfoblásticas va a estar presente la fiebre, bastante frecuente, vamos a tener hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, vamos a tener también las manifestaciones hemorrágicas como petequias, púrpura y los dolores óseos que son muy característicos. Aquí otra parte importante es tener en cuenta la morfología de los blastos, que esto va a ser según el subtipo más frecuente. En las leucemias mieloides agudas generalmente son grandes, hay un núcleo que es irregular. La cromatina en este tipo de leucemia es irregular y tienen un citoplasma abundante con gránulos y bastones de Haber, mientras que en la leucemia linfoblástica el núcleo es bastante grande
La cromatina es homogénea y tienen un citoplasma escaso, que eso lo va a diferenciar, ¿verdad?, a nivel de la morfología y en el microscopio, y el técnico nos va a orientar si es una mieloide aguda o una linfoblástica. Y en cuanto al pronóstico de la enfermedad, las leucemias mieloide agudas, generalmente el pronóstico es del 60%, y las leucemias linfoblásticas agudas se va a depender si se trata de un riego estándar o un alto riego o en los lactantes. Para el riego estándar es del 85%, la supervivencia para los pacientes del alto riego es del 75% y los lactantes es menor del 50%, o sea que en estos pacientes la supervivencia es mucho menor. Entonces, hablando un poco, la leucemia linfoblástica aguda propiamente es una neoplasia caracterizada por una proliferación o una expansión clonal no controlada de las células linfoides, provienen del drenaje linfoide, en una etapa específica del proceso de hematopoiesis y constituyen la leucemia linfoblástica aguda la neoplasia más común en los niños, con un pico de edad máximo entre los 2 a los 5 años, es más frecuente en los varones. En países menos desarrollados predomina la estirpe T y en los pacientes industrializados la estirpe B, que tienen sus dos clasificaciones. Más frecuente la leucemia linfoblástica aguda del tipo inmaduro, es la más frecuente predominantemente en la raza blanca. Se han descrito para este tipo de leucemia factores de riesgo, tanto tóxicos y ambientales como solventes, en este caso el benceno, algunos pesticidas como el baicón, el consumo materno de marihuana, alcohol, tabaco, la exposición materna a radiaciones, factores nutricionales, algunos flavonoides de la dieta como el cacao, el té, el café, la soya, medicamentos, agentes alquilantes o inhibidores de topoisomerasa 2, gelotopósido, tenipósido, antracíclicos, que también son fármacos quimioterapéuticos y que también constituyen un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. También se han descrito factores genéticos como la ataxia telangiectasia, el síndrome de Bloom, las anemias de Fanconi y el síndrome de Down, que también son factores de riesgo para que estos pacientes con este diagnóstico puedan desencadenar una leucemia posteriormente. Entonces, el cuadro clínico de esta enfermedad va a haber una afectación de la médula ósea y se van a describir 4 síndromes importantes. Uno de ellos es el síndrome anémico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome anémico? Un paciente con palidez mucocutánea, un paciente con astenia, decaimiento, adinámico, el niño que normalmente jugaba ahora no quiere jugar, que apenas se levanta para comer o muchas veces hay que despertarlo para comer, se mantiene con mucho cansancio, con tendencia al sueño y está anémico. Entonces, estos datos clínicos van a formar lo que es el síndrome anémico. Otro síndrome muy característico de la LLA, de la leucemia linfoblástica aguda, es el síndrome hemorrágico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome hemorrágico? Vamos a encontrar plaquetopenia en una biometría hemática completa y vamos a encontrar manifestaciones de sangrados como las petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, que puede ser de cualquier sitio, pero son más frecuentes encontrarlas en piel y en las mucosas como la gingivorragia, y hay algunas menos frecuentes como los sangrados del tubo digestivo. Vamos a tener un síndrome infeccioso manifestado por fiebre en aquel paciente, van a tener infecciones asociadas y la neutropenia, que lo vamos a determinar mediante un examen de biometría hemática completa. Y el otro síndrome característico de las leucemias linfoblásticas es el síndrome infiltrativo, que vamos a encontrar en este grupo pacientes con hepatoesplenomegalia, pacientes en los cuales podemos encontrar una masa tímica observada en una radiografía de tórax. Puede haber infiltración a testículo e infiltración del sistema nervioso central. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos 4 síndromes: anémico, hemorrágico, infeccioso, infiltrativo, que nos va a acertar el diagnóstico de una leucemia. En cuanto a los hallazgos clínicos y los hallazgos de laboratorio, como mencionamos anteriormente, es muy frecuente la fiebre en un 60%,
Los sangrados en un 50%, el dolor óseo en un 25%, vamos a encontrar ganglios al examen físico en un 50% y la espátula y la esplenomegalia que se encuentra en estos niños que oscila entre el 60 y 70%. El sexto es más frecuente en los niños, ¿verdad? Con un 54% y la edad de presentación es más frecuente en el rango de niños de 1 a 9 años, como vimos el pico de 2 a 5 años. Y en los menores de 1 año, pues aunque se presentan, el porcentaje es muy bajo, del 1.8%, y el pronóstico también no es bueno. En relación a los exámenes de laboratorio, podemos encontrar en una biometría hemática completa, podemos encontrar que tenemos menos de 10.000 leucocitos en el 47.2% de los casos. Entonces vamos a encontrar también un porcentaje de menos de 50.000 en el 33.7%. Mayor de 100.000 glóbulos blancos está en un 12.1%. Es importante tener en cuenta que hay una complicación que se llama leucotasia cerebral. Entonces estos niños que llegan con leucocitos mayor de 100.000 glóbulos blancos también constituyen un factor que no es de buen pronóstico y se puede asociar a complicaciones como esta que les mencioné, que es la leucotasia cerebral y pulmonar, que incluso puede ser mortal para los pacientes, y mayor de 50.000 en el 7% de los casos. Entonces es más frecuente que tengamos glóbulos blancos menores de 10.000. El inmunofenotipo, eso va a depender del linaje, pero es más frecuente, como les dijimos, en países en vías de desarrollo, el linaje B en el 89% de los casos. Y la morfología, según la clasificación de la FAB, la L1, que es la leucemia linfoblástica típica, es la más frecuente en el 83% de los casos. Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio vamos a enviar una vez que yo tenga mi sospecha clínica? Entonces debo de orientar los exámenes de laboratorio de manera racional que me permitan corroborar mi sospecha clínica. Entonces, ¿qué vamos a mandar? Una biometría hemática completa con extendido periférico. Entonces, en la biometría, como habíamos dicho anteriormente, es más frecuente encontrar los glóbulos blancos menos de 10.000. Algo muy importante, en la biometría también vamos a encontrar anemia y vamos a encontrar plaquetopenia. Es a un paciente, ¿verdad?, que en quien sospecho de leucemia y le mando el extendido periférico, normalmente esto no debería de ver la presencia de blastos en sangre periférica. O sea que si yo le tomo a un paciente una biometría con un extendido periférico y el técnico de laboratorio me reporta X porcentaje de blastos, yo tengo que detenerme y sospechar que algo está pasando, porque normalmente no debería de existir blastos en un frote periférico. En la relación a las químicas sanguíneas debemos de mandar bilirrubina, transaminasa, la función renal, los electrolitos como el sodio, potasio, fósforo, calcio, ácido úrico, las albúminas, las proteínas y la deshidrogenasa láctica, que después vamos a ver que muchas veces constituyen factores de no muy buen pronóstico. Vamos a enviar a este paciente pruebas de coagulación y las pruebas de gabinete, la radiografía de tórax, como les dije, en busca de alguna masa tímica, una masa mediastinal, la valoración cardiológica. Estos pacientes deben de tener su valoración cardiológica antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia por los efectos cardiogénicos que pueden tener algunos medicamentos sobre el corazón. Y el diagnóstico final, que es por medio del aspirado médula ósea. Si en el aspirado de médula ósea hay el 25% de blasto, entonces yo hago el diagnóstico de leucemia. Van a ver también por las características morfológicas de las células, la citogenética ha permitido identificar casi el 100% de las anomalías de las células leucemias, y estas pueden afectar el número total de cromosomas a su estructura. También hay estudios moleculares que son importantes para tanto el diagnóstico como la clasificación, pero aquí lo más importante, ¿verdad?, es contar con una excelente historia clínica en busca de todos estos 4 síndromes
hacer un examen físico bien detallado, bien minucioso, a mandar su extendido periférico, el aspirado de médula ósea que nos va a dar el diagnóstico certero, la citometría de flujo, que es otra prueba que se utiliza, que ha permitido clasificar las leucemias linfoblásticas agudas en distintos tipos según el estado evolutivo o madurativo de los linfoblásticos, y también el estudio del líquido cefalorraquídeo para ver si no hay célula a nivel del sistema nervioso central. Por eso es importante investigar en la parte del síndrome infiltrativo, que también puede hacerse a testículo. Entonces, la estratificación, ¿verdad? Para valorar el sistema nervioso central mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, estas se van a clasificar en uno, en cual el paciente al momento de hacer el análisis del líquido cefalorraquídeo no va a presentar blastos. El SNC2 se van a encontrar menos de 5 leucocitos y va a haber la presencia de blastos. Se describe como traumática cuando hay mayor de 10 glóbulos rojos, está sangrienta con mayor de 500 incluso. Y el SN3, en el cual vamos a encontrar más de 5 leucocitos, hay predominio de blastos o infección de o afectación de algún par craneal. Entonces el diagnóstico diferencial es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo con aquellas enfermedades como el lupus eritomatoso sistémico, las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. ¿Por qué? Porque son niños, por ejemplo, en las púrpuras que van a cursar con manifestaciones de sangrado, pero generalmente el paciente tiene muy buen estado general, generalmente el paciente se encontraba previamente sano y comienzan a presentarse moretones, gingivorragia, petequias, equimosis, etc. Pero generalmente cuando mandamos la biometría hemática completa con un extendido periférico, lo que vamos a tener alterado únicamente aquí son las plaquetas. El lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea juvenil, las mononucleosis infecciosas son otro grupo de patologías que nos deben de hacer diagnóstico diferencial, porque también estas enfermedades cursan con fiebre o con otras manifestaciones asociadas como el dolor articular en el caso de las artritis, en el caso de los lupus. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Otro muy importante es las anemias plásticas severas, que también los niños cursan con manifestaciones clínicas de fiebre, con sangrado, que incluso puede ser de cualquier sitio, pero lo que nos va a ayudar finalmente al diagnóstico diferencial de esto es el aspirado de médula ósea con la presencia de más del 25% de blastos. Otras patologías oncológicas como el linfoma y el neuroblastoma. Entonces se determinan tantos factores pronósticos. Dentro de ellos tenemos si el paciente tiene un recuento leucocitario mayor de 50.000 glóbulos blancos en la biometría inicial que nosotros obtenemos del paciente. Si solo tiene mayor de 50.000, ya eso constituye un mal pronóstico para el paciente. La edad, como le dije, que menos de un año, aunque el porcentaje de los lactantes es del 1.8%, hay que tenerlo en cuenta este grupo y constituye un dato de mal pronóstico, un factor de mal pronóstico. Tanto el menor de un año como los niños mayores de 10 años se constituyen factores, son de alto riesgo. El estado nutricional, como ya sabemos, los pacientes con desnutrición tienen peor pronóstico. Pacientes con inmunotipo específico como el CAIA positivo se ha relacionado a que tiene mejor pronóstico. Algunas alteraciones cromosómicas como las translocaciones tienen un reconocido peso pronóstico desfavorable. El DNA Index, que tiene un alto índice de carga de DNA y que cuando son títulos mayores de 1.16 tiene un significado pronóstico positivo. La hipodiploidía indica una evolución clínica menos desfavorable en estos pacientes. Otro factor, la respuesta a la monoterapia esteroide, o sea que cómo responde una vez que yo inicio mi tratamiento con esteroide el paciente. Y si en la médula ósea, al día 15 del tratamiento y el paciente encuentro en mi control de aspirado de médula ósea más del 25% de los blastos, esto también constituye un mal pronóstico para la evolución del paciente. En cuanto al tratamiento, una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de leucemia, debemos de ser
un manejo intensivo, ¿verdad? Un manejo dinámico y oportuno para el paciente, porque también el pronóstico se va a ver alterado si iniciamos un manejo tardío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sospechamos al paciente, le tomamos una biometría con un extendido periférico y tenemos la presencia de blasto y anemia, plaquetopenia, y que nos orientan al diagnóstico de leucemia, entonces vamos a hiperhidratar al paciente para evitar una de las complicaciones, que es el síndrome de lisis tumoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1. Prevención, indicando líquidos endovenosos a 2000 ml por metros cuadrados con dextrosa al 5% y llevar aporte de bicarbonato. Inicialmente, estos pacientes deben de omitirse el potasio de los líquidos por el síndrome de lisis tumoral, que van a cursar con hipercalemia. Ya sabemos pues las complicaciones que nos puede llevar una hipercalemia, como son las arritmias y finalmente la muerte. Entonces, líquidos endovenosos altos con aporte de bicarbonato. Lo ideal, ¿verdad?, es vigilar la diuresis y mantener un pH en orina de 7. Entonces, estos pacientes, aparte de estar evaluando su diuresis, estamos haciendo cintas de multistick para valorar el pH de la orina. Si el hematócrito es muy bajo y el paciente presenta trastornos hemodinámicos, podemos administrar un paquete globular a 10 ml por kilo, siempre y cuando el paciente tenga trastorno hemodinámico. Plaquetopenia menor de 50.000 y que exista manifestaciones de sangrado, está indicada las transfusiones de plaquetas a 1 unidad por cada 10 kilos. Por ejemplo, si mi paciente pesa 20 kilos, entonces le corresponden 2 unidades. Si hay fiebre o infección, para este grupo de pacientes ya hay protocolos establecidos de la terapia antimicrobiana por la neutropenia febril que pueden presentar estos niños. Entonces, si hay fiebre o sospecha de infección, se recomienda iniciar con una cefalosporina de tercera generación más un aminoglucósido, generalmente ceftriaxona más amikacina. Se deja alopurinol a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, también como prevención del síndrome de lisis tumoral. El tratamiento, ¿verdad?, es con quimioterapia. El objetivo no es venir a hablar del tratamiento con quimioterapia, porque lo importante es hacer la sospecha clínica, dirigir la terapeuta de los exámenes de laboratorio y referir inmediatamente para ser valorado por el hematólogo. Pero el objetivo de que se logra con el tratamiento con quimioterapia es la inducción, que va a ser inducir a una remisión completa. Entonces, esta fase de tratamiento tiene como objetivo erradicar los signos y síntomas de la enfermedad y restablecer una hematopoiesis normal. En la remisión completa, los niños no deben de tener ninguna evidencia clínica de leucemia. Entonces ya mandamos la biometría y el paciente va a tener ya unos neutrófilos arriba de 500, ya las plaquetas arriba más de 100.000, con una hemoglobina mayor de 10 y el aspirado de médula ósea ya va a ser menos del 5% de blasto. Entonces ahí hablamos de una remisión completa. La terapia preventiva, que es para evitar las afectaciones a nivel del sistema nervioso central, aquí se utilizan dosis altas, el tratamiento de elección o dosis altas de metrotexate, y la terapia intratecal, de acuerdo a la edad, con el objetivo de proteger aquellos sitios santuarios como son la afectación del sistema nervioso central y la infiltración a nivel testicular. Superar mecanismos de resistencia a metrotexates relacionados con la dificultad de la captación del fármaco. Entonces es importante conocer que estos pacientes, pues entre más temprano inicien su quimioterapia, el pronóstico va a ser mejor. Tenemos la otra fase, que es la reinducción. Esta se define como uno o más periodos de tratamiento intensificado administrados después de la inducción, que es la primera fase del tratamiento, de la remisión, y depende del riesgo de cada paciente. En fin, el objetivo es la citorreducción leucémica prolongada que no permita la aparición de un clon resistente. Si en esta etapa adicional la mayoría de los pacientes experimentaría una recaída en un periodo de 1 a 2 meses. Y tenemos la otra fase, que es la fase de mantenimiento.
En particular, el uso de bajas dosis de metotrexate y mercaptopurina son administrados continuamente. Es aceptado ampliamente y constituye el primer elemento en la mayoría de los programas de terapia de mantenimiento. Entonces se hace con estos dos medicamentos, metotrexate y mantener la remisión a largo del término con dicha terapia de mantenimiento. Es importante saber que el tratamiento, ¿verdad?, es por 2 años. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, este es otro tipo de leucemia que es menos frecuente. Se origina de la transformación neoplásica de una célula progenitora, la proliferación clonal de las células malignas que recuerdan a los progenitores hematopoyéticos, pero no tienen capacidad de diferenciarse, impidiendo así la proliferación de las células normales. A diferencia de la leucemia linfoblástica, no tiene características propias de la infancia, sino que son las mismas del adulto, pero que tienen una peor tasa de supervivencia. Entonces, el pronóstico para las leucemias linfoblásticas es mejor que para las leucemias mieloides. El tratamiento, entonces, aquí realmente el del 15 al 20% de todas las leucemias pediátricas constituye la leucemia mieloide. La relación entre las linfoblásticas y las mieloides es más frecuente en las linfoblásticas, con una relación 4:1, es 4 veces más frecuente. La incidencia permanece estable desde el nacimiento hasta los 10 años y la tasa de curación en los últimos años ha aumentado un poco más, cercano a un 50 a un 60%. La mejoría de la supervivencia es la consecuencia de la intensificación progresiva en la terapia, administrando 4 ciclos de quimioterapia durante un periodo de 3 a 6 meses y de la utilización de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sabemos que en el país no contamos con trasplante. Entonces se han descrito para la leucemia mieloblástica aguda factores de riesgo como las radiaciones, la exposición a sustancias químicas como las pesticidas, productos de petróleo, el uso de ciertas quimioterapias que son citotóxicas, la exposición al alcohol, tabaco, marihuana, como habíamos visto, igual en las leucemias linfoblásticas, algunos síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Black-Van-Diamond, el síndrome de Costamán, el síndrome de Blue, entre otros, y la anemia de Fanconi, las ataxias telangiectasias, las anemias aplásicas y algunos síndromes mielodisplásicos que son factores de riesgo. Entonces, la clasificación, como vimos en las láminas previas, solamente que se dividen en varios subtipos según de la FAB, la va a clasificar del 0 al 7. En cuanto a las manifestaciones clínicas, muy pocos son los síntomas o puede ser el primer inicio de una sepsis o de una hemorragia, o sea que el niño no debute y pensamos que sea un proceso infeccioso. Va a haber anemia, infección, hemorrágico, que es muy característica, leucemias cutis en el caso de los neonatos por infiltración extramedular en la piel, y pensamos que sea otras manifestaciones y hacemos sospechar en otras infecciones y realmente puede hacer una manifestación de leucemia. Puede haber fatiga, palidez, cefalea, disnea, falla cardíaca congestiva. En el 50% se presentan con plaquetas menores de 50.000 y que tienen alto riesgo de sangrado. CID, coagulación intravascular diseminada, en el caso de la LLA-M3. Podemos encontrar hepatoesplenomegalia y un crecimiento masivo de los ganglios, o sea que en las leucemias mieloblásticas agudas tanto el pronóstico es más desfavorable que en las leucemias linfoblásticas, y las manifestaciones de los síntomas predominan mucho las manifestaciones de sangrado. En cuanto a los estudios complementarios, son iguales a los de la leucemia linfoblástica aguda, y el diagnóstico está realizado a través del aspirado de médula ósea. Se basa también apoyado de ciertos criterios morfológicos citoquímicos que han contribuido a crear la clasificación, como les dije, de la FAB, y ciertos criterios inmunológicos que ya están definidos. En cuanto a los pronósticos, se constituyen pronósticos desfavorables a aquellos pacientes que tengan una hiperleucocitosis mayor de 100.000 al momento del diagnóstico, o sea que cuando tomo mi biometría y tengo mayor de 100.000, desde ese momento yo puedo decir que este es un niño de mal pronóstico para las mieloides.
que se identifique monosomía del cromosoma 7. Recordemos pues que no contamos con estudios genéticos en nuestro laboratorio. La leucemia secundaria a agentes alquilantes o algún síndrome mielodisplásico son un factor desfavorable. Aquel paciente que haya recibido más de un curso de quimioterapia para poder alcanzar la remisión completa, y aquellos pacientes que desde el momento del diagnóstico, según la clasificación FAB, se diagnostica una leucemia M5. El tratamiento es igual: líquidos altos a 2000 ml por metros cuadrados con bicarbonato y sin aporte de potasio. Tenemos que vigilar la diuresis y mantener un pH en la orina de 7. Si el hematócrito es muy bajo y el paciente presenta trastornos hemodinámicos como taquicardia, hipotensión, pasar paquete globular a 10 ml por kilo. Si la plaquetopenia es menor de 50.000 y el paciente presenta manifestaciones de sangrados, podemos transfundir con unidades plaquetarias, una unidad por cada 10 kilos. Si hay fiebre o infección, igual que como en las leucemias linfoblástica aguda, inician antimicrobianos lo más pronto con una cefalosporina de tercera generación más aminoglucósido y el uso de allopurinol a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. El tratamiento con quimioterapia es con daunorubicina y cetaravarina y tiene tasas de remisión alrededor del 75 al 80% de los casos. Gracias por su atención.